Nos han dicho que los dragones son puro cuento, meros mitos para asustar niños. Pero entonces, ¿por qué culturas de todo el mundo, sin contacto entre sí, describen criaturas con forma de reptiles enormes, sorprendentemente similares? ¿Qué pasaría si las historias de dragones no fueran solo fantasías medievales? ¿Y si nuestros antepasados describieron criaturas reales que hoy llamamos dinosaurios? Tranquilo, no me voy a poner conspiranoico. Hoy voy a ceñirme a evidencias sorprendentes, desde registros antiguos hasta hallazgos científicos recientes. No pestañees porque cada minuto estará lleno de revelaciones. Comencemos. Desde tiempos inmemoriales, historias de dragones aparecen en casi todas las culturas del mundo. Piensa en los majestuosos dragones chinos que traen buena fortuna, o en los temibles dragones europeos que custodian tesoros, o las enigmáticas serpientes emplumadas de Mesoamérica como Quetzalcóatl, consideradas divinidades creadoras. Es curioso, pueblos antiguos que nunca tuvieron contacto describen criaturas con características siempre sorprendentemente similares: cuerpos reptilianos, escamas, alas membranosas, largas colas y en muchos casos incluso la capacidad de escupir fuego. ¿Pura coincidencia cultural? Algunos investigadores sugieren una explicación mundana. Quizá al encontrar huesos fósiles de grandes reptiles, los antiguos imaginaron dragones para dar sentido a estos restos. Por ejemplo, hay quien cree que el mito griego del grifo nació al ver fósiles de Protoceratops, un dinosaurio, en el desierto de Gobi. Sin embargo, otros plantean la posibilidad opuesta: que nuestros antepasados realmente se toparon con criaturas gigantes que hoy llamaríamos dinosaurios o grandes reptiles extintos. No es una locura lo que te voy a contar ahora. Después de todo, ¿por qué tantas culturas soñaron con dragones casi idénticos? ¿Y si la respuesta estuviera escondida en los textos más antiguos que conocemos? ¿Acaso algún texto antiguo lo registró? La Biblia, además de texto religioso, es también un compendio histórico que refleja la creencia de muchas épocas. Curiosamente, en múltiples pasajes bíblicos aparecen criaturas, por ejemplo, llamadas Behemoth, ¿no? Dragones, Leviatán. Estos términos, en su contexto original, podrían referirse a animales reales que los autores bíblicos conocían. Veamos un ejemplo que es asombroso, el de Job 40, del 15 al 19, donde se describe al Behemoth con detalles vívidos. He aquí ahora el Behemoth al cual hice como a ti, come hierba como buey, su fuerza está en sus lomos, su cola mueve como un cedro, sus huesos son fuertes como bronce, sus miembros como barra de hierro. Difícilmente podría referirse a un hipopótamo o a un elefante. Ninguno tiene una cola semejante. En cambio, esta descripción encaja mejor con un dinosaurio saurópodo, un herbívoro gigante de cola larga y gruesa. Es como si el autor de Job estuviera tratando de describir un dinosaurio con el lenguaje de su tiempo, miles de años antes de que inventáramos esa palabra. Y no es el único caso. El Leviatán, mencionado también en el libro de Job, pero en el capítulo 41, retrata a una criatura marina gigantesca y temible. De su boca salen hachones de fuego, de sus fauces brotan llamas.
fuego saliendo de la boca suena increíble, pero la imagen de un dragón escupefuego está ahí, en la misma Biblia. Algunos lo interpretan en forma simbólica o incluso poética, ¿no? Pero la descripción es tan detallada, si ustedes van al verso, que muchos se preguntan si se basa en un animal real ya extinto. Incluso el profeta Isaías menciona a serpientes voladoras ardientes. ¿Pudo un israelita de hace 2700 años estar recordando un pterosaurio o algún tipo de pterodáctilo volador? Ok, acepto que es una idea audaz, sin duda, pero estas referencias bíblicas no son únicas. Muchas otras culturas describieron a criaturas semejantes. Y es que también historiadores clásicos y aventureros medievales no creyentes en el Dios de la Biblia afirmaron haberse encontrado con dragones de carne y hueso y lo dijeron con todas sus letras. ¿Les creemos? Historiadores y exploradores de renombre también dejaron testimonio de criaturas muy extrañas. Un caso, el del célebre Heródoto, el padre de la historia, un griego del siglo V a.C., dijo que mientras viajaba por Egipto y Arabia en esas épocas, se encontró con serpientes aladas que supuestamente habitaban cierto lugar remoto. Él relata: hay un lugar en Arabia, situado muy cerca de la ciudad de Buto, al que fui para informarme sobre las serpientes aladas. Al llegar allí, vi huesos y espinas de serpientes en tal cantidad que es imposible describirlos. Las espinas estaban dispuestas en montones, algunos grandes, otros más pequeños y otros de tamaño intermedio. El lugar donde yacen los huesos está en un paso estrecho entre las montañas que conduce a una gran llanura que comunica con Egipto. Las serpientes aladas, según los nativos, volaban desde Arabia hacia Egipto con la llegada de la primavera, pero eran interceptadas por los ibis en este paso y así eran aniquiladas. Los árabes afirman que por esta razón los ibis son muy venerados por los egipcios. Este historiador afirmó ver montones de restos de dragones voladores muertos. Un hallazgo que hoy cualquier paleontólogo asociaría con fósiles de pterodáctilos. Según Heródoto, estas criaturas migraban desde Arabia hacia Egipto cada primavera, pero eran abatidas en masa por las ibis en un estrecho desfiladero, protegiendo así la tierra de Egipto. Algunos estudiosos modernos intentan explicar este relato, diciendo que quizá Heródoto oyó sobre enjambres de langostas, ¿no?, y lo entendió mal. Sin embargo, esa interpretación no cuadra, ¿no? Y las langostas tienen huesos y espinas visibles, ni tienen alas tipo murciélago. Creo que Heródoto fue muy claro en describir algo parecido a reptiles voladores. Podemos tomarlo con escepticismo, claro. Podemos dudar. La ciencia moderna sostiene que todos los pterodáctilos, pterosaurios, o sea, reptiles voladores prehistóricos, se extinguieron hace más o menos 66 millones de años, muchísimo antes de que existiera el ser humano. Aún así, el relato de Heródoto, que es el padre de la historia moderna, queda como un enigma. ¿Vio restos fósiles y los interpretó como algo reciente? ¿O presenció un fenómeno natural desconocido? O por loco que suene, estaba transmitiendo una memoria cultural de criaturas reales que ahora están extintas. Y además, Heródoto no fue el único testigo histórico de dragones. Avancemos un par de siglos. Alejandro Magno, el gran conquistador macedonio del siglo IV a.C., él aseguró haber encontrado serpientes gigantes durante su campaña en la India. Y registros antiguos cuentan que los habitantes locales veneraban a estas criaturas y les ofrecían sacrificios. Uno de los historiadores de Alejandro, Onesícrito, escribió sobre enormes serpientes que habitaban en cuevas y eran consideradas sagradas por los indios. De hecho, según Onesícrito, un rey indio llamado
Abizaru tenía dos serpientes gigantescas de 36 y 64 metros de longitud como mascotas. Alejandro mismo, se dice, tuvo que ver una de estas criaturas y cuando su ejército pasó cerca de la cueva de un llamado dragón venerado, el ruido despertó al monstruo que asomó la cabeza y lanzó un siseo atronador. Los soldados macedonios, se cuenta, quedaron aterrados y solo la cabeza era visible, pero sus ojos, según el relato, eran del tamaño de un escudo. Esta historia proviene de Claudio Eliano, un autor romano del siglo III después de Cristo, que recogió anécdotas de animales. ¿Exageraciones de soldados asustados? Posiblemente, pero qué interesante que hablen de un reptil tan descomunal igual a un dinosaurio en términos tan concretos. Saltemos ahora al siglo XIII. Marco Polo, el famoso viajero veneciano, recorrió China y dejó por escrito descripciones de criaturas que hoy algunos interpretan como auténticos dinosaurios o dragones. En los viajes de Marco Polo, él relata haber visto serpientes enormes en la provincia de Karahan, en la actual región de Yunnan. Cito sus palabras. Aquí hay serpientes enormes de 10 pasos de largo, unos 15 metros, y 10 pasos de grosor. Tienen 2 patas delanteras, cada una con 3 garras, y sus ojos son más grandes que un pan. Sus fauces son lo suficientemente grandes para tragar un hombre entero y sus dientes son enormes. 10 pasos de longitud, patas con 3 garras, boca capaz de devorar a un humano. Suena menos a serpiente y más a la descripción de un dinosaurio terópodo, ¿no? O un cocodrilo megagigante, ¿verdad? Porque absolutamente ningún reptil moderno encaja con esos detalles. Un cocodrilo de los de ahora puede acercarse en tamaño, pero no tiene 3 garras bien definidas en las patas delanteras. Ni siquiera los ojos los tiene del tamaño de un pan. En cambio, ciertos dinosaurios carnívoros sí tenían 3 garras principales en las extremidades. Por supuesto, siempre cabe la duda. ¿Exageró Marco Polo para impresionar a sus lectores europeos? ¿Confundió un animal real? La cosa es que varias figuras históricas respetadas, he hablado de Heródoto, he hablado de los cronistas de Alejandro Magno, he hablado de Marco Polo, documentaron criaturas enormes similares a dragones. ¿Podrían todas estas historias independientes ser inventos o errores? Tal vez. Sin embargo, algo impulsó a estos hombres a escribir lo que escribieron. Y lo más intrigante, no solo en Europa, Oriente Medio o Asia se habló de dragones. También en tierras remotas como América, como África, como Oceanía hay historias similares. Leyendas de monstruos que recuerdan a dinosaurios. Demasiadas leyendas similares en América del Norte. Por ejemplo, los pueblos nativos narraban la leyenda del pájaro trueno o del Thunderbird, ¿verdad? Se hablaba de una criatura voladora gigantesca que traía el trueno y el relámpago con sus aletas o alas al batir el cielo. Algunas interpretaciones modernas sugieren que pudo estar inspirado en aves prehistóricas gigantes o incluso en pterosaurios, dados sus supuestos tamaños colosales. Se ha hablado de un cóndor extraviado en América del Norte, lo cual no hace sentido. Mientras tanto, en la profundidad de África Central, específicamente en el Congo, persiste hasta el día de hoy la historia del Mokele Mbembe. Los habitantes locales describen a un animal acuático de gran tamaño, con cuello largo, con cola potente, que habita en ríos y lagos remotos. Si uno escucha atentamente, la descripción suena asombrosamente similar a la de un saurópodo. Sí, uno de esos dinosaurios de cuello largo tipo brontosaurio. De hecho, el Mokele Mbembe significa el que detiene el río, en Lingala, aludiendo a que este ser es tan grande que bloquea las aguas al pasar. No olvidemos a Oceanía. Entre los aborígenes de Australia existe la figura del Bunjip, un ser legendario que habitaría billabongs y pantanos. Las descripciones varían,
pero suele ser un monstruo acuático, grande, ¿no? Con rasgos de reptil o de anfibio grande, muy grande. Algunos investigadores especulan que podría ser un recuerdo distante de criaturas prehistóricas. Incluso se ha propuesto que fuera un diprotodón, un gigantesco marsupial ya extinto. Sea lo que sea, el Bunjip ha sido temido en la tradición australiana por generaciones y podríamos seguir. Prácticamente cada cultura tiene algún cuento de monstruo gigante que se lleva ganado, o de serpientes enormes que devoran personas, o de dragones custodiando montañas. Claro, muchos dirán que son solo mitos o símbolos. Pero ¿por qué tantos pueblos separados imaginaron cosas tan parecidas? Diferentes idiomas, distintas religiones, distintos entornos, y todos hablaron de grandes bestias escamosas, reptilianas, voladoras. La convergencia, no sé ustedes, a mí me parece notable. La ciencia convencional nos dice que es imposible que un dinosaurio no aviar sobreviviera hasta épocas humanas sin dejar rastro fósil moderno. Si hubo algún caso real, algún dinosaurio tardío conviviendo con humanos primitivos, sería el hallazgo del milenio. Hasta ahora no tenemos huesos modernos que lo confirmen. ¿O sí? Primero, yo hice un informe sobre esto hace algunas semanas y lo puedes ver aquí en la descripción de este video para que profundices más en cómo hay evidencia científica de descubrimientos de materiales blandos, sangre, hemoglobina, tejidos, carne a medio podrir de dinosaurios hoy. Y es que en 2005 la doctora Mary Schweitzer, científica estadounidense, anunció el descubrimiento de tejidos blandos, flexibles, con componentes celulares dentro de un fósil de Tiranosaurio Rex de 68 millones de años. Encontró vasos sanguíneos, incluso lo que parecían células sanguíneas en el interior de huesos de una pata de T-Rex. Y hay muchos videos al respecto y hay mucha documentación científica al respecto. Te voy a dejar también todo eso en el link de la descripción. Este hallazgo fue tan sorprendente que muchos inicialmente no lo creyeron posible. ¿Cómo podrían subsistir proteínas, ¿no? y tejidos por decenas de millones de años? En condiciones normales y en las anormales también, el material orgánico se descompone completamente en miles, no en millones de años, en pocos cientos incluso. Desde entonces se han hallado más ejemplos de proteínas de dinosaurios preservados, colágeno, hemoglobina en todas partes del mundo, y los científicos investigan mecanismos que, expliquen. Por ejemplo, han dicho que el hierro conserva los tejidos. Bueno, no estoy tan seguro de eso y muchos no están tan seguros de eso. Pero seamos honestos, el debate está abierto. Dinosaurios que han existido hace 2.000, 3.000, 4.000 años atrás. Cada vez que sacamos a la luz un vaso sanguíneo flexible de un fósil tan antiguo, surgen preguntas incómodas. ¿Cómo es posible que eso haya llegado así a medio podrir hasta nuestros días? Como mínimo, el descubrimiento de Schweitzer sacudió a la comunidad científica y obligó a pensar fuera de la caja respecto a la fosilización. Creo que en conclusión, después de explorar leyendas, textos antiguos, crónicas históricas y hallazgos científicos, ¿los dragones fueron simplemente mitos fabricados por la imaginación humana o registros quizá distorsionados de criaturas que hoy creemos extintas? Por mi parte, te responderé con una pregunta. ¿Y si fuera verdad lo que afirma la Biblia, que hubo un tiempo hace 6 o 7.000 años en que los hombres sí convivieron realmente con grandes dinosaurios como Behemoth o Leviatán? ¿Qué opinas de todo esto? Si este video te hizo pensar, dale like y compártelo. Y te reto a dejar en comentarios tu conclusión. ¿Crees que los dragones pudieron ser dinosaurios reales, como lo dice la Biblia? ¿O piensas que son solo símbolos y coincidencias culturales? Mi nombre es Fabricio Escajadillo y más pronto que tarde vuelvo con más cosas por el estilo. Chao.